Cómo pueblos indígenas que la historia consideraba extintos hace cientos de años, hoy están reapareciendo. Cómo en Bolivia grupos indígenas pasaron del sometimiento al poder. ¿Se puede repetir en otros países la experiencia de Evo Morales o de los zapatistas en México? ¿Qué tienen en común las luchas y los reclamos de los pueblos originarios que se están dando en Latinoamérica? ¿Cómo se intentan salvar lenguas indígenas en peligro de desaparición? Todas las respuestas son parte de un proceso fascinante que vamos a recorrer. El resurgimiento, la reemergencia de los pueblos indígenas. Bienvenidos a otro capítulo de Explora América Latina. En los últimos tiempos oímos hablar cada vez con más frecuencia de instituciones y agrupaciones indígenas, de partidos políticos, de centros culturales, de confederaciones, de universidades. Se dictaron leyes, se reformaron constituciones con normas que los amparan. También es notable el movimiento político de agrupaciones indígenas en distintas partes de Latinoamérica. Son distintas manifestaciones de un resurgir, la llamada reemergencia indígena. Las formas de manifestación de la reemergencia indígena son múltiples. Primero aparece generalmente como un grupo cultural de rescate de raíces aborígenes o rescate de las raíces de la tierra. Luego ese grupo cultural a veces puede evolucionar a un grupo estrictamente político que reclama derechos. Incluso puede transformarse, institucionalizarse más y transformarse en un partido. Cuando hablamos de derechos políticos, que tenemos el derecho de ejercer el poder, no la toma del Estado como tal, sino ser parte del ejercicio de ese poder que siempre fue negado. Estamos acá para decir, basta la resistencia de 500 años a la toma del poder para 500 años. Entonces, lo que está ocurriendo en América Latina es resultado de toda esa lucha, de todo ese replanteamiento de los estados. Ya han pasado más de 5 siglos de persecución y de desprecio y, sin embargo, algunos de los valores que regían la vida de las culturas americanas anteriores a la conquista ahora están resucitando con enorme fuerza, con muchísima energía. A mí me toca salir primero para ver cómo es el camino que vamos a andar y ver si hay peligros, para unir nuestra lucha zapatista con la lucha de los trabajadores del campo y de la ciudad de nuestro país, que se llama México. A partir del movimiento zapatista liderado por el subcomandante Marcos, Chiapas pasó a ser un símbolo de la reivindicación indígena. Pero un dato curioso, aquí donde estamos, en Oaxaca, se concentra la mayor cantidad de etnias de pueblos originarios, concretamente 16, 9 más que en Chiapas. Y cada una habla y conserva su propia lengua. Bueno, yo soy peruano de un origen indígena. Somos de San Pablo, Huixtepec y somos indígenas. Pues. Zapoteco. Oaxaca es un estado indígena, yo me considero indígena. Y otro dato curioso, aquí en Oaxaca están los mijes, el único pueblo que jamás fue conquistado por el español. Cerros, bosques, selvas forman su geografía y según la cosmovisión mije, son parte de sus divinidades. En las palabras de su gente, enseguida se mezclan su historia y una figura de su mitología, el rey Contoy. Pues el rey Contoy enseñó todo
cómo vivimos la gente, cómo vivimos su gente, cómo vivimos el región Mije. Según la tradición Mije, el rey Contoy venció a los españoles con sus armas, las piedras y el rayo. Pues donde na rey yak na hawo ko hapkop ko fik ay porque tina hawan pana ma mer chunas pana ma di benik fjuk ay porque pun na hawo pana ma ne chaman para pana kop ko fik ay pana di benik. Por eso no mueren. El rey Condoy no se murió. Lo más importante para mí es que ponen en evidencia la porfiada capacidad de supervivencia que tienen algunos valores. Y creo que estamos en un momento muy particular que, de los ríos subterráneos de los pueblos originarios que surgen y que se potencian y que comienzan a conocerse entre sí. Son muchos ríos que convergen en esta emergencia histórica. Podemos verlo en toda América Latina. Es como si hubiera en la historia humana, la nuestra, músculo secreto, ¿no? Que uno dice, pero ¿cómo es posible que eso siga vivo y que siga... ¿Cómo es posible que esas palabras rotas, esas palabras traicionadas, esas palabras mentidas, estranguladas, puedan ahora volver a resonar y resonar con tanta intensidad? El Zócalo es la plaza mayor de la Ciudad de México, un lugar emblemático y, como tantas otras plazas de las capitales de Latinoamérica, un espacio para la manifestación política y la protesta. Allí, en el centro de la ciudad más grande del continente, tal vez como un símbolo de cientos de casos similares, encontramos a una voz del reclamo y a la vez de la reemergencia de un pueblo indígena. Venimos del estado de Hidalgo y de Veracruz. Hablamos el dialecto náhuatl y somos orgullosamente de esa raza. No nos respetan la autonomía de nuestros pueblos en la provincia. Nosotros tenemos nuestras propias formas de convivencia y ellos no nos las respetan. Solamente eso pedimos. ¡Viva la sexta declaración! ¡Viva! ¡Viva las otras campañas! ¡Viva! ¡Viva el EZLN! La gran contribución del EZ es que ha recuperado la dignidad y sobre todo la estima que teníamos como raza. Nos sentíamos antes del 94 ya como de tercera, ni siquiera de segunda. Pero cuando el EZ sale a la calle, en Ecotzingo, en San Andrés, la verdad es que a nosotros el EZ nos ha brindado seguridad. Buenas tardes, compañeros y compañeras artesanos de Chichén Itzá. Traemos un saludo de los hombres, mujeres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ejército Zapatista. No se rindan, no se vendan, no se dejen la lucha. Nadie nos va a sacar de Chichén Itzá. Los que se tienen que salir de acá son los grandes ricos que están vendiendo nuestra historia. Ellos en el 94 nos dijeron ya basta y nosotros entonces cachamos el mensaje. Ellos se tienen que cubrir la cara para que a nosotros nos vean y es una dicha que ellos tengan que hacer ese tipo de lucha oculta si quieren para que nosotros podamos salir acá a la luz. ¿Por qué hubo las guerrillas? Porque antes los grandes hacendados nos quitaban las tierras, nos perseguían, nos encarcelaban, violaban a las mujeres, nos mataban y nos despreciaban. Pero ahí vamos, ¿no? Emergiendo.
Yo me llamo Juan Dionisio Pusari, Cahuana. Yo soy de la comunidad de Yumani, de la Isla del Sol, de la provincia de Manco Cápac, de este departamento de La Paz. Leyendas, tradiciones, costumbres, expresiones culturales milenarias. Tal vez no haya lugar donde se conserven como en las tierras bañadas por las aguas del lago más alto del mundo, el Titicaca, refugio de insondables leyendas, rodeado de cumbres nevadas que parecen retornar los ritmos de instrumentos de percusión y de viento, instrumentos que suenan desde épocas inmemoriales. El Titicaca, el lago más cercano al sol, poblado por seres que hablan con sus silencios, con sus miradas, con su música y con los movimientos de sus danzas. Mantenemos esta cultura, lo que nos dejó desde el Imperio Tiwanakuta, y hoy nuestros abuelos, también nuestros ancestros, que hoy nosotros seguimos manteniendo. Otro de los reclamos de los pueblos originarios es el derecho a su identidad cultural. Una lucha reclamando el reconocimiento de su historia, sus costumbres, sus tradiciones, pero por sobre todas las cosas, su espiritualidad y sus lenguas. Entre los distintos pueblos originarios de América se hablan más de 500 lenguas, el doble si incluimos dialectos. El quechua es la lengua con más hablantes en América y el guaraní, un caso muy especial. El único país que yo sepa en el mundo, puede ser que me equivoque, pero el único país en el mundo donde se dio esta cosa rarísima de que la lengua de los vencidos se convierte en lengua de los vencedores es el Paraguay. En guaraní me llamo Caraí. Caraí significa el hombre. Cada uno tenemos nuestro nombre en castellano porque todos tenemos nuestro documento. En castellano me llamo Roberto. Todos, a la hora de la verdad, que es la hora de los sueños, la hora del amor, la hora de los chistes y la hora de la ira, hablan guaraní. Y ese es un caso rarísimo, porque es curioso, el Paraguay es un país todavía muy dominado por el racismo, muy infectado de racismo. Yo me acuerdo, una de mis vueltas por ahí, que yo anduve por la selva del Alto Paraná, que el camionero, que hablaba guaraní, se dirigió a mí en español solo para decirme, aquí hay que tener mucho cuidado, porque esto está lleno de fieras salvajes. Todavía aquí no han civilizado a todos los indios, pero ya me dijeron que se los van a llevar al zoológico en Asunción. Dicho lo cual, volvió a hablar en guaraní, que era la lengua de la fiera salvaje. Entonces se dan esas paradojas en la realidad americana, ¿no? Zapotecos, mixtecos, eran algunas de las etnias que poblaban la región de Oaxaca cuando llegaron los conquistadores. Hoy, la mezcla de culturas se respira en sus calles y es parte de su encanto. Pero ¿cómo preservan sus lenguas los distintos pueblos? ¿Cómo se enseña en la escuela a los chicos que llegan hablando solo su lengua indígena? En Oaxaca entrevistamos a un instructor de una entidad muy particular. El CONAFE es un organismo a nivel nacional que se encarga de llevar educación en los 32 estados de la República, de preescolar, primaria y secundaria, a estas comunidades que por su dispersión geográfica y su poca población escolar no pueden ser atendidos por los organismos estatales. Desde su niñez aprendan lo que es el mije. Desde su niñez ya de allí van, conforme van creciendo y con el contacto con la escuela, pues van aprendiendo lo que es el español. En el caso de estas comunidades bilingües, les ofertamos una persona que habla la misma lengua. Si es un hablante de mije, la persona que va a atender a esos niños también debe hablar mije. Mijes desde mis bisabuelitos más para atrás son mijes. En la clase los damos de dos lenguas, tanto en
la idioma que es en mije como en español. Antes eran atendidos por una persona que solo hablaba el español. La comunicación era bastante difícil. El abordar los contenidos también le era bastante difícil para el instructor y obviamente para los niños. Los niños no aprendían nada. O sea, ¿cómo tú le explicabas que tenían que hacer un trabajo o una tarea en español a los niños que solo hablaban zapoteco, o los niños que solo hablaban mije o mazateco? A partir de que incorporas a este instructor que habla la misma lengua que ellos, pues ya tiene una mayor interacción. A mí me preocupa que las lenguas se vayan muriendo, así le llamamos nosotros, ¿no? La muerte de las lenguas indígenas. Se trata de que aquí no se pierda lo que es la lengua indígena, no se pierda la cultura. Que no se siga perdiendo el mapuzungún, que es la lengua mapuche, que no se pierda la religión mapuche, el ñañatún, la organización tradicional mapuche que está compuesta por lonco, por huelquén, por ñempín, por machi. No le damos pues el valor, o no le hemos dado, ¿no? Y ahorita creo que sí se está manifestando un poquito más ese valor que tenemos los pueblos indígenas. La distribución de la población originaria en Latinoamérica es muy variada. En algunos países solo alcanza el 1%, en otros es mayoritaria, como por ejemplo en Bolivia o como aquí en Guatemala, el país con mayor proporción de indígenas puros, el 54%. Particularmente el censo del 94 en Guatemala, de 1994, arrojaba un dato de que los pueblos indígenas eran el 30%. El censo del 2002 plantea que los pueblos indígenas son más de 45%. Pero otras investigaciones que no lo hace el Estado, sino que lo han hecho organismos internacionales y organizaciones de pueblos indígenas, estamos hablando de entre un 70 y un 75%. O sea, eso es la forma de cómo se va invisibilizando a los pueblos indígenas, o se mantiene la invisibilización de los pueblos indígenas. En Chile durante mucho tiempo llegaron a decir que no había indios, ¿verdad? Las estadísticas son racistas en nuestros países, ¿no? En la Argentina hasta el momento hay 24 pueblos indígenas detectados. Somos más o menos el 10% de la población total de la República Argentina. Y no se da a conocer tampoco esta cantidad, yo creo que tiene raíces políticas o partidarias, no lo sé bien. Pero sí te puedo decir que se trata de minimizar el porcentaje de indígenas que viven en la Argentina o nativos de la Argentina. Cifras imprecisas sobre la concentración de población indígena en las ciudades conforma un panorama demográfico complejo, al que ahora se suma el resurgir de pueblos que se consideraban extintos. En la Argentina, por ejemplo, huarpes y ranqueles. Son grupos que, para la historia oficial, en el caso de los huarpes, desaparecieron en el siglo XVIII. Y para el caso de los ranqueles, desaparecen, digamos, en 1920, una cosa así. Esa historia oficial dice que estos grupos desaparecen por mestizaje. Ahora están recuperando sus historias, sus memorias, su lengua, etc. ¿Y qué pasa? El mundo que los rodea dice, no, pero si ustedes estaban extintos. El problema es que cuando esa identidad se quiere transformar en identidad pública y se le quiere dar un valor jurídico que implique derechos. Los campos de disputa y demanda de los pueblos indígenas son muchos. Uno de los más polémicos es su estatus jurídico. Si un indígena es un ciudadano con todos los derechos comunes de cualquier habitante de su país, pero al mismo tiempo con derechos especiales por ser el habitante originario de esa tierra, ¿quién y cómo establece los parámetros para reconocer a esa persona? ¿Por qué se reconoce o no a un indígena? El tema es disputar el yo soy indio en el espacio jurídico y por lo tanto en el espacio del Estado. Entonces, son estos los funcionarios del Estado, asesorados por intelectuales, por científicos, por el estado de la ciencia del momento, los que de alguna forma están determinando fuertemente cuáles son los criterios para ser indígena y no indígena en estos momentos. Nosotros, los zapatistas del EZLN, somos indígenas mayas, una de las ramas del gran árbol que se plantó aquí en la península de Yucatán.
y mandan nuestros más mayores, nuestros ancestros, que cada tanto tenemos que venir a saludar a nuestros padres y a nuestras madres primeros, que fueron los que nos dieron vida. Una de las logros de la antropología en los años 60 fue armar un concepto de identidad étnica cultural que estaba basado no en rasgos objetivos, sino que se pensaba que la identidad cultural tenía que ver con cómo una persona se autoadscribía, cómo una persona se consideraba a sí misma y cómo era mirada por los otros. Y lo que está pasando con los ranqueles, los huarpes, los patalló en Brasil y tantos otros grupos que no estaban en los archivos, digamos, antiguos de la colonia y en los de la nación, y que hoy reaparecen, es esto. La identidad se está negociando y aparecen nuevas identidades indígenas. En el próximo bloque recorreremos la historia de los pueblos indígenas. Además, la tierra y el territorio, reclamos fundamentales. Para hablar del resurgir de los pueblos indígenas, hay que recorrer su historia y también derribar varios mitos. El primero, sobre las sociedades en América antes de 1492. En el mundo gobernaba el miedo, y en América también, antes de la conquista. Eso hay que decirlo. En Europa el miedo tenía por instrumento principal a la Santa Inquisición, ¿verdad? Que se encargaba de enviar a la hoguera a los herejes, a los desobedientes. Y en América había también, claro que sí, equivalentes de la Inquisición en los imperios verticales, en los imperios monárquicos que tenían una casta guerrera y sacerdotal dominante, como ocurría en el Cusco o en México, donde en efecto había sistemas muy despóticos de poder. Y había constantes expansiones de grupos en detrimento de otros, guerras y demás. Es verdad que esos imperios gobernaban por el miedo, por el terror, y por eso la conquista fue posible. Pero, ¿qué pasaba con los que pagaban tributos a esos imperios? ¿Qué pasaba con todas esas otras realidades indígenas comunitarias que habían ido sobreviviendo a pesar de todo y que habían sabido perpetuar valores que son los que hoy por hoy están transmitiéndonos? La realidad indígena americana era muy rica. Estamos en Tikal, en Guatemala, capital del mundo maya, concretamente en la cima del templo número 4, a 70 metros de altura. Tikal fue descubierto en 1848, una de las ciudades más importantes de la ruta maya. Se cree que llegó a contar con 120.000 personas en su era de esplendor. 500 años antes de la llegada de los conquistadores a América, la ciudad ya había sido abandonada. Por su organización, conocimientos, religión, costumbres, los mayas es uno de los ejemplos más notables de los pueblos originarios de América, numerosos y fundamentalmente distintos. Por ejemplo, los mayas no son exactamente iguales como los aymaras, los quechuas. Son pueblos originarios con sus propias particularidades, con pensamientos, con cosmovisiones, con filosofías, con sistemas de vidas propios y particulares. A partir de 1492, la relación entre indígenas y europeos primero y entre indígenas y no indígenas después pasó por distintos momentos. Pero empecemos por el principio, por el inicio de la conquista en sus diferentes formas. Hay estilos coloniales, podría decir uno, ¿no? No eran las mismas las estrategias de colonización de los españoles que las de los portugueses, que las de los ingleses o los holandeses. Y fueron cambiando por épocas y fueron cambiando por lugares en función de qué encontraron y qué les interesaba, ¿no? De cada lugar. Era básicamente una economía de expoliación, de extracción, que sacaba de América Latina o de América Latina, llamémosle así, en ese momento, básicamente metales que iban a Europa. Entonces, en función de eso y la realidad del tipo de pueblos con los que se encontraban, las formas de relacionarse fueron muchas y en un gradiente que iba desde matanzas, negación de pertenencia, trabajo compulsivo, evangelización. De alguna forma se regulaba
el Estatuto de Dominación a través de leyes específicas, como las leyes de India, que los indios debían ser protegidos por el monarca español. En base a esa protección que les daba el monarca español a los indios, se consideraba que la encomienda, cuya cabeza era el encomendero, tenía justamente el deber de evangelizarlos. A cambio de esta evangelización, de esta entrada, digamos, al reino de Dios, los indígenas debían tributar en trabajo al encomendero. El sometimiento, la dominación de los pueblos, implicó violencia, guerras, pero en algunos casos cierto tipo de negociación. También hubo resistencias y sublevaciones. No se ha nunca traído un estudio profundo de los levantamientos de los pueblos originarios contra la explotación española. Recién hacia el 1530 se empieza a estabilizar, digamos, un orden colonial. Después, en los grupos, digamos, que no tenían un poder centralizado, las resistencias eran constantes, porque no se podía de alguna forma capturar a estos grupos. A partir de la guerra por la independencia, los nuevos estados nacionales proclamaron la ciudadanía universal, es decir, para todos. Claro que en la práctica para todos significaba para muy pocos, porque estaban excluidas las mujeres, los hombres que no fueran propietarios y, por supuesto, los habitantes originarios, vulgarmente llamados los indios. Cuando se producen las revoluciones hispanoamericanas, estas se producen de la mano de un ideario liberal que implicaba la apertura a mercados y, sobre todo, la apuesta en el mercado también, en las posibilidades de compra y venta, de tierras y de bienes que estaban inmovilizados en la época colonial. Los mapuches, antes que se formaran los estados nacionales de Argentina y Chile, teníamos presencia en ambos lados de la cordillera. Teníamos acceso al Océano Pacífico y el Atlántico. Después, cuando se organizan los estados de Chile y Argentina, en conjunto se le hace la guerra a los mapuches y se les despoja de su territorio. Y acá en el caso de Argentina con la guerra del desierto y en Chile con la pacificación de la Araucanía. Es el momento cuando los estados le declaran la guerra al pueblo mapuche y le quitan y lo despojan de todo su territorio. Hay comunidades que han desaparecido. Aquí la campaña del desierto fue un genocidio. Tengamos en cuenta que Argentina, el mapa real de la Argentina usable, el territorio usable, terminaba, no digamos a 1880, no más allá de Trenquelauquen, digamos así. Pasaba por Río Cuarto, Mendoza y todo eso de ahí para abajo era una inmensa zona de frontera y grandes territorios inexplorados. Todos estos eran territorios indígenas, incluso hacia 1880. Lo que querían era quedarse con la tierra. Es decir, esto es increíble. Se puede leer en los boletines de la sociedad rural, que ya existía. 1868 se funda, con la presidencia nada menos que del estanciero Martínez de Oz. En verdad, la campaña en sí misma fue como el propio Roca lo dijo, un desfile militar. No hubo grandes hechos ni batallas ni nada. Fue una especie de racia policial. Y bueno, básicamente el resultado fue un gran botín en tierras y en personas. ¿Quién va a financiar la campaña del desierto? La sociedad rural. Se vendía un bono por 4 pesos para después obtener por cada bono 1 hectárea. Cuando termina la campaña del desierto, el gobierno que presidía Avellaneda le va a dar a Martínez de Oz 2.500.000 hectáreas. De ahí vienen los grandes latifundios y viene el poder en la Argentina. Según la memoria del Departamento de Guerra de 1879, durante la campaña del desierto, 10.500 indígenas fueron desalojados de sus tierras. De los que combatieron, el 65% murió. En las filas del ejército también peleaban 850 indígenas. Los llamaban indios amigos. La consolidación de los estados nacionales implicó para los indígenas la expropiación o la conquista de sus territorios. La pregunta entonces fue, ¿qué hacer con los vencidos? La respuesta la dio el indigenismo. Para algunos, compensatorio. Para otros,
confiscatorio. El indigenismo surge realmente en la década de los años 30 en México, del siglo XX, y de hecho México se convierte en una especie de vanguardia. Es un conjunto de políticas de Estado que tienen por objetivo compensar la situación de derrota, de desamparo en la que quedaron los vencidos. La política indigenista buscaba que todos en México fuéramos mestizos y tuviéramos la misma cultura, etc. Justamente se deshicieron todos estos pueblos porque en medio de esa lógica siguieron quitándole sus tierras, aunque en forma muy contradictoria. Les daban y les quitaban, y eran luchas y negociaciones, pero con una tendencia a privarlos, ¿verdad?, de sus tierras y de sus territorios, que también se dio en el caso de los campesinos mestizos. Un episodio fundamental se produjo en Pátzcuaro, México, en 1940. Allí se celebró el primer Congreso Indigenista Americano, que expandió por Latinoamérica los ideales de reparación histórica y de integración del indio a las naciones. Y ahí se establece esta doctrina de ayuda, digamos, de ayuda, de considerar primero al indígena como parte integrante de las nacionalidades americanas. Y después, en virtud de eso, establecer concretamente mecanismos reales de compensación, de reparación. Esto de pronto tiene sus irradiaciones importantes en Perú, en Ecuador, en Colombia. No caso do Brasil, a marca, a diferença de toda a América Latina é a instituição tutelar. Os índios no Brasil sempre, pelo menos durante o período republicano, eles sempre foram considerados tutelados pelo governo federal. Quer dizer, eles são equiparados às crianças, aos inválidos, né? Eles têm que ter alguém que atue por eles, porque eles não são capazes disso. E os índios sempre considerados como pouco portadores de atuação política, de ações fundamentais, né? E as culturas muito pouco avaliadas nelas mesmas, mais vistas como coisas exóticas, como coisas que podem, no primeiro olhar, se evidenciar. Lo importante que hay que rescatar de este primer indigenismo es que está ligado al Estado benefactor. Es un Estado interventor que interviene en el mercado y por lo tanto de alguna forma trata de compensar las grandes desigualdades que generaba el liberalismo económico más tradicional. Constitui verdadeiro sucesso a apresentação dos bailados indígenas da ópera de Carlos Gomes, o Guarani, executado pelo Corpo de Baile e Orquestra do Teatro Municipal. A assistência acompanha atentamente as graciosas evoluções dos bailarinos que reconstituem, de uma maneira estilizada, as danças primitivas dos índios brasileiros. En el marco del indigenismo se producen en diversos países reformas agrarias. En Brasil es donde menos se altera el sistema basado en el latifundio, y en Bolivia y en México donde tiene mayor efecto. Si realmente Cárdenas repartió más tierra que todos los presidentes anteriores, y hizo un esfuerzo extraordinario por apoyar a los pueblos indios. Las reformas agrarias van dirigidas hacia los indígenas, pero entonces se interpelaba a estos indígenas como campesinos. Se determinaba este sujeto en tanto tenía una determinada relación con el capital y no con lo que después vamos a ver, que empieza a aparecer después, con la cultura, con la identidad. Estamos en Chichicastenango, a 2100 metros de altura. Allí atrás, como fondo, podrán ver la iglesia de Santo Tomás. Esa iglesia tiene un valor particular porque en esa iglesia, en el siglo XVIII, el padre Jiménez encontró el Popol Vuh. ¿Qué es el Popol Vuh? El libro sagrado de la cultura maya quiché. El libro que relata el origen y el mito de la creación. Hubo muchísimas traducciones y muchísimas versiones para volver a rescatar esa cultura que nos habla del maíz, porque para la cultura maya quiché, el hombre tiene que ver con el maíz, desciende del maíz. Este libro habla mucho sobre cómo creían los mayas que fue la creación del hombre. Ellos creían que a un principio, pues el hombre se construyó de barro, el agua lo lavó,
Luego lo construyeron de madera. Al ser construidos de madera se rebelaron contra sus creadores y fueron destruidos. Hasta que la abuelita Xmucané durante 7 meses trabaja para construir al hombre de maíz. Por eso es que a los mayas se les conoce como hombres de maíz. Chichicastenango significa exactamente tierra rica en ortigas. Chichicás, ortigas, tenango, rica, tierra rica en. Y es una palabra, un sufijo que van a encontrar muchísimas veces. Tiene que ver con la lengua náhuatl, la lengua original de los tlaxcaltecas, los guerreros originarios que acompañaban al conquistador Alvarado. Aunque hay un alcalde oficial, los mayas eligen a sus propias autoridades y a un juzgado que dirime los pleitos entre los propios vecinos. Chichicastenango tienes un problema grande ahorita. Tiene un problema que los gobiernos, hace como unos 20, 30 años, agarró un pedazo de tierra que no es propiamente de él, sino que es propiamente de la alcaldía indígena, propiamente del pueblo de Chichicastenango. El gobierno lo vendió a una empresa que se llama Huatel. Los pueblos indígenas, la tierra es una necesidad vital, es parte de la existencia misma del ser humano y de la comunidad. Filosóficamente tenemos esa base, pero no por un capricho, sino porque somos creo que los últimos grupos en el planeta que sostenemos esta relación importante con la tierra para no depredarla, no contaminarla y no usarla, sino entrar en una convivencia sagrada con la tierra. Llamémosle tierra como emblema de lo que todo es la biodiversidad en general. Los reclamos se saben bien de que prioridad es el tema tierra. Mayor presupuesto del Instituto del Aborigen Chaqueño porque hoy hay apenas 560.000 pesos destinados a nuestra población, que equivale para el sustento anual de 7 pesos para cada individuo de las comunidades indígenas. Lo que aquí se condena es por su acto de discriminación hacia nuestra raza. Nos quedamos en casa de gobierno ante una negativa. Si solamente convoca al directorio, todos los hermanos presentes se quedan en resistencia, nos instalamos en la plaza con los jóvenes, niños, ancianos, mujeres, todos nos quedamos en resistencia. El reclamo es por la restitución de un espacio de 165,000 metros cuadrados, en especial que el gobierno del Estado de México le robó a las clases populares. Todo ese proceso de recuperación del Quimún mapuche, del saber mapuche, lleva como también a reivindicar los derechos que tenemos para vivir como gente de la tierra. Es por ello que se han dado recuperaciones de tierra, la lucha por preservar el bosque. Hemos visto por las televisiones en otros lugares que hacen manifestaciones con fleitos, con palos, con garrotes y todo. En cambio nosotros no. Pelear pacíficamente. Esa es la ley maya. Entonces, estamos nosotros como chichicastecos, estamos peleando en nuestro terreno. Así como nuestros antepasados soñaron de recuperar el territorio. Y cuando estamos hablando de recuperar el territorio, estamos hablando de que todos los recursos naturales deben pasar a manos del pueblo boliviano, a manos del Estado boliviano. Porque nosotros como alcalde indígena, pues no queremos problemas ni con armas, ni con, digamos, ni con machetes, ni con palos. Lo que queremos nosotros es recuperar el terreno. Podríamos hoy mismo estar intimidados, a pesar de que hemos, en lo particular, he estado 3 veces en el penal de Barrientos, es uno de los penales más sanguinarios del Estado, por delitos que da risa, provoca ironía saber qué delitos son. En el momento que hay un problema en algún lado, inmediatamente los agarran a ellos como si fuera un crimen ser joven. Si es que siguen con esta política de no mirar al otro, nosotros estamos condenados al exterminio. En el fondo nosotros lo que estamos dando ahora es una lucha de vida o muerte. Si nosotros no hacemos nada ahora, desaparece la cultura mapuche. Los reclamos por la titularización de las tierras en las que los grupos originarios han vivido desde siempre se repite con distintos matices en toda Latinoamérica. Pero algo extraordinario, ese reclamo nunca se realiza en forma individual, sino comunitario. Es decir, que la comunidad
es el único y verdadero dueño de la tierra, como una manera de garantizar la preservación del grupo. La reforma del Estado en los 90 causó empobrecimiento y desamparo. Al mismo tiempo, coincidió con un discurso multicultural de respeto a las diferencias. Pero, ¿se incorporaron esos valores a las constituciones en Latinoamérica? Hay funcionarios que ni siquiera tienen idea cuál es el piso que la Constitución fija en términos de derechos indígenas, ¿no? Así que algo cambió y falta que cambien muchas cosas todavía. No hay duda, ¿verdad?, que en Bolivia son muchos más, ¿verdad?, los habitantes que hablan una lengua original, el quechua o el aymara. Durante todos estos años han estado dando la guerra del agua y una serie de guerras, ¿verdad?, de luchas, pero muy fuertes, ¿no? Y destituyeron a varios gobiernos, ya no se podía gobernar Bolivia, ¿verdad? Y hasta que llegó un momento en que lograron que una clase política y una oligarquía muy reacias, ¿verdad?, a la presencia del indio en la política, tuvieran que aceptar, ¿verdad?, las elecciones. Evo Morales lucha sobre ese contexto social y logra, con una gran capacidad y un gran talento político, pues un acuerdo que era indispensable hacer, ¿no? Y que no es fácil que hagan las clases gobernantes, ¿no? De todos modos, allí tiene que haber habido políticos liberales o conservadores que prefirieron que no viniera la gran matazón y se dieron cuenta que si querían ser mínimamente políticos y realistas tenían que ceder. Queda usted posesionado como presidente constitucional. ¿Lograrán alguna vez los pueblos originarios que se respeten sus tradiciones, sus costumbres y sus culturas? ¿Avanzarán en la restitución de sus tierras? ¿Llegaremos alguna vez en Latinoamérica a constituir estados multiétnicos y pluriculturales que respeten en su interior a cada grupo en un plano de igualdad? A pesar de que todavía las injusticias subsisten, algo está cambiando en favor de los pueblos originarios. Y el motor de ese cambio son precisamente los propios pueblos, cada vez con más voz para reclamar lo más elemental que puede pedir una comunidad o una persona, que se cumplan sus derechos. Desde finales del siglo XIX, una serie de episodios reflejan las intenciones de dominación por parte de los Estados Unidos, como la anexión de Puerto Rico o la enmienda impuesta a la Constitución cubana que lo habilitaba a intervenir en la isla, incluso militarmente, cosa que hizo en 5 oportunidades. El presidente Roosevelt sostuvo que su país podía intervenir en cualquier nación latinoamericana culpable de actuar incorrectamente, y luego proclamó el corolario a la doctrina Monroe. Estados Unidos debía ejercer un poder policial sobre Latinoamérica. En la primera década del siglo XX, Roosevelt apoyó la revolución de 1903 en Panamá para luego adquirir el territorio del canal. También intervino en la República Dominicana, también en Cuba, y la tendencia seguiría y seguiría. Durante la década del 20, la Marina de Guerra norteamericana invade Haití, Santo Domingo, República Dominicana, Nicaragua, estableciendo un control no solamente económico, sino militar, que va a ser fundacional para estos países porque de las denominadas constabularias, que eran estos ejércitos, van a salir grandes figuras políticas, los dictadores más emblemáticos de post años 30, Batista, Somoza, Trujillo. Esta política de los Estados Unidos hacia Latinoamérica fue llamada oficialmente por el mismo Roosevelt la política del Big Stick, del gran garrote.
Y como dato curioso, en 1906, Roosevelt recibió el Premio Nobel. Fue el primer estadounidense en obtenerlo. ¿Cuál premio Nobel? El de la paz, por su mediación en la guerra ruso-japonesa. A un siglo de aquel premio y de aquella política, ¿cuál es hoy el sentimiento de los latinoamericanos hacia el país más poderoso del continente? Lo preguntamos muy especialmente por ser su país limítrofe y socio comercial en México. Hay una especie de divorcio ahí entre lo económico y lo cultural, porque en las relaciones comerciales el 90% de lo que hace México está relacionado con Estados Unidos. Económicamente, pues dependemos de ellos. Los tiene muy sometidos. Estados Unidos es una gran potencia y pues México depende de ella. Por la lengua y por la historia, México está mucho más disponible para relacionarse con América Latina. En América Latina, en México, hay historia. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, México es más de América Latina. Ahora, si lo viéramos desde el punto político, económico, pues sí, tendemos a apoyar al lado americano porque pues de ahí vienen recursos, ¿no? A mí me parece que México ganaría disminuyendo su relación tan exclusiva y excluyente con Estados Unidos y abriéndose a América Latina, a un comercio mayor con Europa, con Asia inclusive, ¿no? Siento que siempre México ha estado como que muy amenazado por Estados Unidos. Siento que eso que no lo deja abrirse más camino y hace que tengamos o el gobierno tenga choques con los de América Latina. Si dependemos mucho de ellos, pues nos van a tratar así como títeres o algo así, nos van a manipular. Una de las heridas más profundas que vivimos los mexicanos es la frontera con los Estados Unidos. Tenemos con la cultura norteamericana, con la cultura anglo, una relación de odio y amor muy, muy complicada. Es una contradicción dramática que está permanentemente allí. Yo creo que los mexicanos, la mayoría, tratamos en ocasiones de ser igual que ellos. Adoptamos la moda, tal vez las mismas costumbres y estamos olvidando lo que es realmente nuestro. Vienen los gringos, así les llamamos aquí en México a los norteamericanos, y vienen como turistas y dejan algo de divisas y saquean muchas cosas, pero el pueblo no se identifica con ellos. La frontera es cruzada por miles y miles de mexicanos, hay miles y millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos. En realidad, casi la frontera no existe más que simbólicamente. Y desde luego desde el punto de vista de las autoridades migratorias norteamericanas que tratan de controlar el flujo migratorio para que no sea excesivo. Los norteamericanos necesitan la mano de obra mexicana. Ellos no van a cerrar completamente la frontera. La construcción del muro que ha anunciado el gobierno de Bush es más que todo un rechazo simbólico porque no cubriría todo los 3.000 kilómetros de frontera, sería un muro selectivo y lo que se procuraría es aumentar las penurias y los sufrimientos, de los migrantes. Es un gran pronunciamiento racista para evidenciar ante los electores norteamericanos que su gobierno está decidido a detener lo que llaman la marea cobriza, el brown tide, y me parece típico de una etapa del racismo norteamericano que después del 11 de septiembre decidió simplemente exhibirse como una fuerza indetenible. Entonces, si uno fuese a Estados Unidos, al decir que es mexicano o al simplemente ver nuestro color, sufrimos una discriminación. Esta confrontación con la cultura anglo, con la cultura de los Estados Unidos, es fundamental en el fortalecimiento y la cohesión de la nacionalidad. Ha sido un elemento que el nacionalismo mexicano, el nacionalismo revolucionario, ha tomado en cuenta siempre y ha enfatizado. Yo diría que incluso los conflictos fronterizos han llegado a ser estimulados para fortalecer en ciertos momentos el nacionalismo mexicano. Muy humillante ahora con lo del muro que se está construyendo sobre todo. Esto del muro más tardará en construirse que en ser derribado.
La primera década del siglo XX se caracterizó por una interpretación muy particular de los fenómenos sociales. La sociedad era vista como un organismo y la clave para definirlo era la composición racial de esa sociedad. Los intelectuales positivistas adjudicaban a esa composición racial de las sociedades latinoamericanas los frenos al desarrollo. La palabra enfermedad o palabras asociadas referidas al pueblo, a la región, eran comunes en los ensayos de la época. Continente enfermo, pueblo enfermo, la enfermedad de Centroamérica, manual de patología política. En este sentido está la idea de que el continente está enfermo o que determinada sociedad nacional está enferma y que esa enfermedad requiere de las artes del bisturí, ¿sí? Y ya hay soluciones en este sentido muy drásticas. ¿Cuáles eran esas, entre comillas, soluciones? Un párrafo de Nuestra América, escrito en 1903 por Carlos Octavio Bunge, nos puede dar una idea. El alcoholismo, la viruela y la tuberculosis, benditos sean, habían diezmado la población indígena y africana. Distintos autores, como el boliviano Arguedas, hacen valoraciones racistas de las etnias indígenas o clasificaciones de las razas, como el propio Bunge. Los indios tenían un fatalismo atávico que los hacía casi ociosos por genética. En el caso de los negros, las sociedades negras nunca habían inventado nada, ni civilización, ni industria a lo largo del mundo, y que de alguna manera casi habían nacido para ser esclavos. Entonces, esta determinación racial justificaba la dominación blanca, oligárquica, esta mirada de las sociedades latinoamericanas hacia Francia, hacia parecerse a Europa. Desde 1914 y por 4 años, Europa se desangra en la Primera Gran Guerra. Y si Europa se suicidaba, como decía José Ingenieros, ¿dónde estaba la civilización y dónde la barbarie? Las ideas de modernidad, civilización, racionalismo, liberalismo, progreso, fueron cuestionadas. En Latinoamérica surgen nuevas formas de pensar esta parte del mundo, que ahora miran e incluyen a los sectores hasta entonces marginados. Hay en los intelectuales de los años 20, en los pensadores y ensayistas de los años 20, una curiosidad y también una necesidad de incorporarlos al discurso político y de poder pensar esta parte del mundo desde la inclusión del otro. Quizás a veces una inclusión subalterna al indio, al campesino, al negro, incluso a las mujeres. Esto habilita, incluso en el terreno de las vanguardias, a audacias bastante interesantes. Bueno, Jules Sorare quiso inventar un idioma de fusión entre el español, el portugués y el alemán para que todos nos entendiéramos. Las nuevas generaciones proponían retomar los ideales de la unidad de Latinoamérica en oposición a las políticas de los Estados Unidos. Así lo expresaba el ensayista y político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del APRA, partido a nivel regional. Uno de los más importantes planes del imperialismo es mantener a nuestra América dividida. Esa es la gran misión de la nueva generación revolucionaria antiimperialista de América Latina. Durante los años 20, también la arqueología toma un gran impulso en Latinoamérica. Y no es casualidad, surge una nueva mirada hacia las culturas indígenas, hacia los pueblos originarios. Y esta mirada exige volver a pensar la cuestión del nombre de la región. Una de las propuestas es la de Haya de la Torre. Él decía que Hispanoamérica era un nombre que se correspondía con el orden colonial, que Latinoamérica se correspondía con el siglo XIX, el patronazgo de Francia y la dominación de Inglaterra, y que había que acuñar otro nombre para nombrar estas sociedades que dejaban de lado lo que había sido sobre todo la herencia de los pueblos originarios, y entonces decidió llamarla Indoamérica. No solo Indoamérica se propondrá en los años 20. En varios países surgirán distintos términos muy significativos. En México, José Vasconcelos acuña el término indología, que era de alguna manera la manera de teorizar esta parte del mundo. Y también, incluso en la Argentina, de tradiciones mayoritariamente blancas o de discursos que dicen que la Argentina era mayoritariamente blanca, Ricardo Rojas acuña el nombre de Eurindia. El de Indoamérica designa la presencia importante de los llamados pueblos originarios.
En ese sentido tiene el valor de una reivindicación moral y quienes la han manejado, esta noción, han pensado sobre todo en eso. Es difícil defender ese concepto como enteramente representativo de un continente modernizado con un alto porcentaje de población no indígena. De hecho, los indígenas representan unos 40 millones de población, o sea, algo así como el 10%, y están concentrados en algunos países. Entonces, la noción de Indoamérica no tiene mucha pertinencia en este momento. Y finalmente, si lo vemos en términos cuantitativos, los afroamericanos son mucho más numerosos. Algunas estimaciones, por ejemplo, de la CEPAL, hablan de 150 millones de afroamericanos. Pero tampoco tenía mucho sentido llamarle Afroamérica. La palabra Indoamérica u otras nominaciones, Abya Yala, dicen algunos, son proyectos alternativos, miradas contrahegemónicas, si se quiere. El hecho de señalar que hay algo que le falta en el nombre de esta parte del mundo que no está incluido, que tiene que ver no solamente con las culturas originarias, que tiene que ver con un conjunto de subalternidades. En el caso de los pueblos indígenas, la palabra que hemos utilizado para nombrar al continente es Abya Yala. El continente es la tierra fecunda, en cuna, lo que decían mis mayores, los antepasados guaraníes. O sea, es un pueblo, un continente, una nación desarrollado durante miles de años, pero que a partir de la conquista se le da otro nombre. Todos los conceptos que se fueron acuñando son cuestionables, porque por lo general designan una parte de América Latina. Hoy, desde la frontera de Estados Unidos hacia el sur, toda esta parte del mundo es conocida y llamada oficialmente América Latina y el Caribe. La componen 46 países, territorios dependientes y departamentos de ultramar. El agregado y el Caribe es precisamente para incorporar aquellas zonas de tradiciones y lenguas sajonas. Entonces, ahí hay una sumatoria de nombres, algo aleatoria, bastante paradójica, ¿no? América, que surge de unos monjes de una pequeña abadía en Alsacia-Lorena a finales del siglo XV. Latina, emanada de la Gran Romaña, pero también de la invasión francesa a México. Y el Caribe agregado con el único nombre indígena para reflejar sociedades sajonas. Sin duda es curiosa la sucesión de bautismos y agregados al nombre de la región, pero también una ausencia. Existen alrededor de 500 lenguas aborígenes no contempladas en el nombre oficial. La diversidad de las lenguas es una bendición del cielo, como todas las diversidades de las culturas que nos salvan de la monotonía. En Guatemala se hablan 22 lenguas amerindias y 2 criollas en su costa del Caribe, el afrocaribeño y el inglés criollo. Lamentablemente, a través de las sucesivas dominaciones, se fue marginando, silenciando y tratando de que esa lengua desaparezca. En Perú se estima que un 25% habla o quechua o aymara y una minoría alguna de las 41 lenguas de la Amazonia. La diversidad de las lenguas es parte de una diversidad cultural que es lo mejor que el mundo tiene. Lo mejor que el mundo tiene está en la cantidad de mundos que el mundo contiene. Últimamente se ha discutido mucho el tema de las lenguas. Hubo un congreso de la lengua y otro congreso de las lenguas. Y esto un poco refleja aquellas subalternidades que no están incorporadas no solamente a partir del nombre. El nombre es una excusa para, de alguna manera también, advertir quiénes son los sujetos que están excluidos o han estado excluidos, y no necesariamente, aunque sí principalmente, fueron los pueblos originarios, pero también son los pobres, los negros, los mestizos, los cholos, los rotos, y todas esas denominaciones que aparecen en América Latina, los que viven en las callampas, los que viven en las villas miserias, los que viven en los cantegriles, los que viven en los pueblos jóvenes, también no entran en el mapa. ¿Cómo reflejar o definir las sociedades latinoamericanas? El filósofo Roger Bartra
apela a una curiosa metáfora, utilizando una de las criaturas más misteriosas de la naturaleza, el axolotl, también un ser de la mitología azteca, un símbolo para los surrealistas y un problema para el científico alemán von Humboldt, porque no era clasificable en ninguna de las categorías conocidas. Yo tomé en buena medida de Cortázar, de un cuento de Cortázar, la idea del axolotl como una metáfora para describir a las sociedades subdesarrolladas de América Latina. Esa imagen es tremendamente poderosa porque el axolotl, que es un animal muy especial porque es una larva que desarrolla la capacidad de reproducirse. Es como si un niño pudiese reproducirse y formar una sociedad de niños. ¿Qué quiere decir eso? Que el axolotl en realidad es la larva de una salamandra que no llega jamás a la metamorfosis. A mí me pareció una metáfora muy buena para describir esos análisis, esas visiones del carácter nacional, sobre todo el carácter nacional mexicano, que justamente definen a lo mexicano, a la identidad nacional, en una combinación extraña de rasgos permanentemente juveniles, pero al mismo tiempo de imposibilidad de metamorfosis para llegar a una condición nueva. ¿Qué nos une a los latinoamericanos y qué relevancia tiene hoy nuestra región en el mundo? Bueno, yo creo que América Latina es una realidad. Latinoamérica es un término que adquiere cada día mayor significación. Es una realidad basada en una lengua común, en una historia común, en una cultura común, en una religión predominante también igual, y le da este tipo de semejanzas a todo un continente, el carácter de una civilización, si podemos emplear ese término, muy significativa a nivel mundial. Lo latinoamericano radica en la semejanza de las ciudades, la coincidencia de las franquicias, el interés por la condición de la lengua, la mayoría, la profesión católica de la mayoría, la decisión de la democracia que se ha vuelto, junto con sociedad civil, uno de los términos más oídos y de pronto más entrañables en muchísimos lados. La ampliación considerable y cotidiana de los derechos de las mujeres. América Latina como, ya no como concepto, sino como práctica democrática y búsqueda de las semejanzas posibles que no anulan ni mucho menos la diferencia, es una sensación y una creencia y una práctica que en este momento sí se está viendo que adquiere un gran relieve. América fue la última región en entrar en el mapa, con un nombre producto de un error y la fuerza de más de una paradoja. Y hablando de paradojas, uno de los símbolos de la cultura azteca es el penacho de Moctezuma. En 1519, el propio Moctezuma se lo regaló a Hernán Cortés. ¿Dónde está hoy ese símbolo de una de las civilizaciones prehispánicas más notables de América? En un museo en Viena. Y otra curiosidad. ¿Qué fue del primer mapa de América? Se creía que todas las copias de la primera impresión se habían perdido para siempre, hasta que en 1901 se supo de la existencia de un ejemplar en la residencia de un príncipe alemán. Hace pocos años el mapa fue comprado por $10 millones y hoy está en la biblioteca de una ciudad de este lado del Atlántico. Claro, esa ciudad es la capital de los Estados Unidos. El primer mapa de América en poder de los americanos, los del norte. Un símbolo para pensar. Desde finales del siglo XIX, una serie de episodios reflejan las intenciones de dominación por parte de los Estados Unidos, como la anexión de Puerto Rico
o la enmienda impuesta a la Constitución cubana que lo habilitaba a intervenir en la isla, incluso militarmente, cosa que hizo en 5 oportunidades. El presidente Roosevelt sostuvo que su país podía intervenir en cualquier nación latinoamericana culpable de actuar incorrectamente, y luego proclamó el corolario a la doctrina Monroe. Estados Unidos debía ejercer un poder policial sobre Latinoamérica. En la primera década del siglo XX, Roosevelt apoyó la revolución de 1903 en Panamá para luego adquirir el territorio del canal. También intervino en la República Dominicana, también en Cuba, y la tendencia seguiría y seguiría. Durante la década del 20, la Marina de Guerra norteamericana invade Haití, Santo Domingo, República Dominicana, Nicaragua, estableciendo un control no solamente económico, sino militar, que va a ser fundacional para estos países porque de las denominadas constabularias, que eran estos ejércitos, van a salir grandes figuras políticas, los dictadores más emblemáticos de post años 30, Batista, Somoza, Trujillo. Esta política de los Estados Unidos hacia Latinoamérica fue llamada oficialmente por el mismo Roosevelt la política del Big Stick, del gran garrote. Y como dato curioso, en 1906, Roosevelt recibió el Premio Nobel. Fue el primer estadounidense en obtenerlo. ¿Cuál Premio Nobel? El de la Paz, por su mediación en la guerra ruso-japonesa. A un siglo de aquel premio y de aquella política, ¿cuál es hoy el sentimiento de los latinoamericanos hacia el país más poderoso del continente? Lo preguntamos muy especialmente por ser su país limítrofe y socio comercial en México. Hay una especie de divorcio ahí entre lo económico y lo cultural, porque en las relaciones comerciales el 90% de lo que hace México está relacionado con Estados Unidos. Económicamente, pues dependemos de ellos. Nos tiene muy sometidos. Los Estados Unidos es una gran potencia y pues México depende de ella. Por la lengua y por la historia, México está mucho más disponible para relacionarse con América Latina. En América Latina, en México hay historia. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, México es más de América Latina. Ahora, si lo viéramos desde el punto político, económico, pues sí, tendemos a apoyar al lado americano porque pues de ahí vienen recursos, ¿no? A mí me parece que México ganaría disminuyendo su relación tan exclusiva y excluyente con Estados Unidos y abriéndose a América Latina a un comercio mayor con Europa, con Asia inclusive, ¿no? Siento que siempre México ha estado como que muy amenazado por Estados Unidos. Siento que eso que no lo deja abrirse más camino y hace que tengamos o el gobierno tenga choques con los de América Latina. Si dependemos mucho de ellos, pues nos van a tratar así como títeres o algo así, nos van a manipular. Una de las heridas más profundas que vivimos los mexicanos es la frontera con los Estados Unidos. Tenemos con la cultura norteamericana, con la cultura anglo, una relación de odio y amor muy, muy complicada. Es una contradicción dramática que está permanentemente allí. Yo creo que los mexicanos, la mayoría, tratamos en ocasiones de ser igual que ellos. Adoptamos la moda, tal vez las mismas costumbres y estamos olvidando lo que es realmente nuestro. Vienen los gringos, así les llamamos aquí en México a los norteamericanos, y vienen como turistas y dejan algo de divisas y saquean muchas cosas, pero el pueblo no se identifica con ellos. La frontera es cruzada por miles y miles de mexicanos, hay miles y millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos. En realidad, casi la frontera no existe más que simbólicamente. Y desde luego desde el punto de vista de las autoridades migratorias norteamericanas que tratan de controlar el flujo migratorio para que no sea excesivo. Los norteamericanos necesitan la mano de obra mexicana. Ellos no van a cerrar completamente la frontera. La construcción del muro que ha anunciado el gobierno de Bush es más que todo un rechazo simbólico porque no cubriría todo los 3.000 kilómetros de frontera, sería un muro selectivo y lo que se procuraría es aumentar
las penurias y los sufrimientos, aumentar las penurias y los sufrimientos de los migrantes. Es un gran pronunciamiento racista para evidenciar ante los electores norteamericanos que su gobierno está decidido a detener lo que llaman la marea cobriza, el brown tide, y me parece típico de una etapa del racismo norteamericano que después del 11 de septiembre decidió simplemente exhibirse como una fuerza indetenible. Entonces, si uno fuese a Estados Unidos, al decir que es mexicano o al simplemente ver nuestro color, sufrimos una discriminación. Esta confrontación con la cultura anglo, con la cultura de los Estados Unidos, es fundamental en el fortalecimiento y la cohesión de la nacionalidad. Ha sido un elemento que el nacionalismo mexicano, el nacionalismo revolucionario, ha tomado en cuenta siempre y ha enfatizado. Yo diría que incluso los conflictos fronterizos han llegado a ser estimulados para fortalecer en ciertos momentos el nacionalismo mexicano. Muy humillante ahora con lo del muro que se está construyendo sobre todo. Esto del muro más tardará en construirse que en ser derribado. La primera década del siglo XX se caracterizó por una interpretación muy particular de los fenómenos sociales. La sociedad era vista como un organismo y la clave para definirlo era la composición racial de esa sociedad. Los intelectuales positivistas adjudicaban a esa composición racial de las sociedades latinoamericanas los frenos al desarrollo. La palabra enfermedad o palabras asociadas referidas al pueblo, a la región, eran comunes en los ensayos de la época. Continente enfermo, pueblo enfermo, la enfermedad de Centroamérica, manual de patología política. En este sentido está la idea de que el continente está enfermo o que determinada sociedad nacional está enferma y que esa enfermedad requiere de las artes del bisturí, ¿sí? Y ya hay soluciones en este sentido muy drásticas. ¿Cuáles eran esas, entre comillas, soluciones? Un párrafo de Nuestra América, escrito en 1903 por Carlos Octavio Bunge, nos puede dar una idea. El alcoholismo, la viruela y la tuberculosis, benditos sean, habían diezmado la población indígena y africana. Distintos autores, como el boliviano Arguedas, hacen valoraciones racistas de las etnias indígenas o clasificaciones de las razas, como el propio Bunge. Los indios tenían un fatalismo atávico que los hacía casi ociosos por genética. En el caso de los negros, las sociedades negras nunca habían inventado nada, ni civilización, ni industria a lo largo del mundo, y que de alguna manera casi habían nacido para ser esclavos. Entonces, esta determinación racial justificaba la dominación blanca, oligárquica, esta mirada de las sociedades latinoamericanas hacia Francia, hacia parecerse a Europa. Desde 1914 y por 4 años, Europa se desangra en la Primera Gran Guerra. Y si Europa se suicidaba, como decía José Ingenieros, ¿dónde estaba la civilización y dónde la barbarie? Las ideas de modernidad, civilización, racionalismo, liberalismo, progreso, fueron cuestionadas. En Latinoamérica surgen nuevas formas de pensar esta parte del mundo, que ahora miran e incluyen a los sectores hasta entonces marginados. Hay en los intelectuales de los años 20, en los pensadores y ensayistas de los años 20, una curiosidad y también una necesidad de incorporarlos al discurso político y de poder pensar esta parte del mundo desde la inclusión del otro. Quizás a veces una inclusión subalterna al indio, al campesino, al negro, incluso a las mujeres. Esto habilita, incluso en el terreno de las vanguardias, a audacias bastante interesantes. Bueno, Jules Sorare quiso inventar un idioma de fusión entre el español, el portugués y el alemán para que todos nos entendiéramos. Las nuevas generaciones proponían retomar los ideales de la unidad de Latinoamérica en oposición a las políticas de los Estados Unidos. Así lo expresaba el ensayista y político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del APRA, partido a nivel regional.
Uno de los más importantes planes del imperialismo es mantener a nuestra América dividida. Esa es la gran misión de la nueva generación revolucionaria antiimperialista de América Latina. Durante los años 20, también la arqueología toma un gran impulso en Latinoamérica. Y no es casualidad, surge una nueva mirada hacia las culturas indígenas, hacia los pueblos originarios. Y esta mirada exige volver a pensar la cuestión del nombre de la región. Una de las propuestas es la de Haya de la Torre. Él decía que Hispanoamérica era un nombre que se correspondía con el orden colonial, que Latinoamérica se correspondía con el siglo XIX, el patronazgo de Francia y la dominación de Inglaterra, y que había que acuñar otro nombre para nombrar estas sociedades que dejaban de lado lo que había sido sobre todo la herencia de los pueblos originarios, y entonces decidió llamarla Indoamérica. No solo Indoamérica se propondrá en los años 20. En varios países surgirán distintos términos muy significativos. En México, José Vasconcelos acuña el término indología, que era de alguna manera la manera de teorizar esta parte del mundo, y también incluso en la Argentina, de tradiciones mayoritariamente blancas o de discursos que dicen que la Argentina era mayoritariamente blanca, Ricardo Rojas acuña el nombre de Eurindia. El de Indoamérica designa la presencia importante de los llamados pueblos originarios. En ese sentido tiene el valor de una reivindicación moral, y quienes la han manejado esta noción han pensado sobre todo en eso. Es difícil defender ese concepto como enteramente representativo de un continente modernizado con un alto porcentaje de población no indígena. De hecho, los indígenas representan unos 40 millones de población, o sea, algo así como el 10%, y están concentrados en algunos países. Entonces, la noción de Indoamérica no tiene mucha pertinencia en este momento. Y finalmente, si lo vemos en términos cuantitativos, los afroamericanos son mucho más numerosos. Algunas estimaciones, por ejemplo, de la CEPAL, hablan de 150 millones de afroamericanos. Pero tampoco tenía mucho sentido llamarle Afroamérica. La palabra Indoamérica u otras nominaciones, Abya-Yala, dicen algunos, son proyectos alternativos, miradas contrahegemónicas, si se quiere. El hecho de señalar que hay algo que le falta en el nombre de esta parte del mundo que no está incluido, que tiene que ver no solamente con las culturas originarias, que tiene que ver con un conjunto de subalternidades. En el caso de los pueblos indígenas, la palabra que hemos utilizado para nombrar al continente es Abya-Yala. El continente, la tierra fecunda, en cuna, lo que decían mis mayores, los antepasados guaraníes. O sea, es un pueblo, un continente, una nación desarrollado durante miles de años, pero que a partir de la conquista se le da otro nombre. Todos los conceptos que se fueron acuñando son cuestionables, porque por lo general designan una parte de América Latina. Hoy, desde la frontera de Estados Unidos hacia el sur, toda esta parte del mundo es conocida y llamada oficialmente América Latina y el Caribe. La componen 46 países, territorios dependientes y departamentos de ultramar. El agregado y el Caribe es precisamente para incorporar aquellas zonas de tradiciones y lenguas sajonas. Entonces, ahí hay una sumatoria de nombres, algo aleatoria, bastante paradójica, ¿no? América, que surge de unos monjes de una pequeña abadía en Alsacia-Lorena a finales del siglo XV. Latina, emanada de la Gran Romaña, pero también de la invasión francesa a México. Y el Caribe, agregado con el único nombre indígena para reflejar sociedades sajonas. Sin duda es curiosa la sucesión de bautismos y agregados al nombre de la región, pero también una ausencia. Existen alrededor de 500 lenguas aborígenes no contempladas en el nombre oficial.
La diversidad de las lenguas es una bendición del cielo, como todas las diversidades de las culturas que nos salvan de la monotonía. En Guatemala se hablan 22 lenguas amerindias y 2 criollas en su costa del Caribe, el afrocaribeño y el inglés criollo. Lamentablemente, a través de las sucesivas dominaciones, se fue marginando, silenciando y tratando de que esa lengua desaparezca. En Perú, se estima que un 25% habla o quechua o aymara, y una minoría alguna de las 41 lenguas de la Amazonia. La diversidad de las lenguas es parte de una diversidad cultural que es lo mejor que el mundo tiene. Lo mejor que el mundo tiene está en la cantidad de mundos que el mundo contiene. Últimamente se ha discutido mucho el tema de las lenguas. Hubo un congreso de la lengua y otro congreso de las lenguas. Y esto un poco refleja aquellas subalternidades que no están incorporadas no solamente a partir del nombre. El nombre es una excusa para, de alguna manera también, advertir quiénes son los sujetos que están excluidos o han estado excluidos, y no necesariamente, aunque sí principalmente, fueron los pueblos originarios, pero también son los pobres, los negros, los mestizos, los cholos, los rotos, y todas esas denominaciones que aparecen en América Latina, los que viven en las callampas, los que viven en las villas miserias, los que viven en los cantegriles, los que viven en los pueblos jóvenes, también no entran en el mapa. ¿Cómo reflejar o definir las sociedades latinoamericanas? El filósofo Roger Bartra apela a una curiosa metáfora, utilizando una de las criaturas más misteriosas de la naturaleza, el axolotl, también un ser de la mitología azteca, un símbolo para los surrealistas y un problema para el científico alemán von Humboldt, porque no era clasificable en ninguna de las categorías conocidas. Yo tomé en buena medida de Cortázar, de un cuento de Cortázar, la idea del axolotl como una metáfora para describir a las sociedades subdesarrolladas de América Latina. Esa imagen es tremendamente poderosa porque el axolotl, que es un animal muy especial porque es una larva que desarrolla la capacidad de reproducirse. Es como si un niño pudiese reproducirse y formar una sociedad de niños. ¿Qué quiere decir eso? Que el axolotl en realidad es la larva de una salamandra que no llega jamás a la metamorfosis. A mí me pareció una metáfora muy buena para describir esos análisis, esas visiones del carácter nacional, sobre todo el carácter nacional mexicano, que justamente definen a lo mexicano, a la identidad nacional, en una combinación extraña de rasgos permanentemente juveniles, pero al mismo tiempo de imposibilidad de metamorfosis para llegar a una condición nueva. ¿Qué nos une a los latinoamericanos y qué relevancia tiene hoy nuestra región en el mundo? Bueno, yo creo que América Latina es una realidad. Latinoamérica es un término que adquiere cada día mayor significación. Es una realidad basada en una lengua común, en una historia común, en una cultura común, en una religión predominante también igual, y le da este tipo de semejanzas a todo un continente, el carácter de una civilización, si podemos emplear ese término, muy significativa a nivel mundial. Lo latinoamericano radica en la semejanza de las ciudades, la coincidencia de las franquicias, el interés por la condición de la lengua, la mayoría, la profesión católica de la mayoría, la decisión de la democracia que se ha vuelto, junto con sociedad civil, uno de los términos más oídos y de pronto más entrañables en muchísimos lados. La ampliación considerable y cotidiana de los derechos de las mujeres. América Latina como, ya no como concepto, sino como práctica democrática y búsqueda de las semejanzas posibles que no anulan ni mucho menos la diferencia, es una sensación y una
y una creencia y una práctica que en este momento sí se está viendo, se está viendo que adquiere un gran relieve. América fue la última región en entrar en el mapa, con un nombre producto de un error y la fuerza de más de una paradoja. Y hablando de paradojas, uno de los símbolos de la cultura azteca es el penacho de Moctezuma. En 1519, el propio Moctezuma se lo regaló a Hernán Cortés. ¿Dónde está hoy ese símbolo de una de las civilizaciones prehispánicas más notables de América? En un museo en Viena. Y otra curiosidad, ¿qué fue del primer mapa de América? Se creía que todas las copias de la primera impresión se habían perdido para siempre, hasta que en 1901 se supo de la existencia de un ejemplar en la residencia de un príncipe alemán. Hace pocos años el mapa fue comprado por 10 millones de dólares y hoy está en la biblioteca de una ciudad de este lado del Atlántico. Claro, esa ciudad es la capital de los Estados Unidos. El primer mapa de América en poder de los americanos, los del norte. Un símbolo para pensar.